Muy buenas noches para todos. Es un placer retomar actividades informativas en este espacio de noticias económicas. Así que para todos, feliz año nuevo. Esperamos en este 2024 llevarles a sus pantallas lo más importante de la economía colombiana e internacional. De momento, estos son los temas claves de hoy. Las expectativas de la gran industria. La ANDI presentó hoy un informe sobre el balance del año pasado para este sector, pero también las preocupaciones que tienen para 2024. Reformas e inversión, temas en donde se ven más nubarrones. Nos acompaña Bruce McMaster, presidente de la agremiación, para analizar este informe. Los efectos de la menor inflación, el 9,28%, que fue el costo de vida del año pasado, no solo tendrá efectos en arrendamientos, peajes y otros rubros, también genera expectativas sobre un impacto favorable en la tasa de interés, el mercado de las acciones y otros frentes. Analizaremos el tema con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Incrementos al SOAT entre amargos y dulces. La Superintendencia Financiera determinó un porcentaje de reajuste para unos vehículos, pero otro mucho mayor para la mayoría de carros familiares. Les contaré cómo quedaron en ambos casos y cuáles fueron las razones de estos reajustes. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de uno de los sectores más importantes para nuestro país. Les hablo de la industria. Las más grandes compañías agrupadas en la ANDI prepararon un informe sobre el balance de 2023 y el panorama que ven para este año 2024. Por eso me complace en saludar al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Sí, buenas noches, Henry. Gracias por la invitación. Doctor, estas son apenas algunas cifras de lo que, digamos, refleja lo que fue el año 2023 en Colombia. Un crecimiento que no se conoce todavía oficialmente, pero en el mejor de los casos podría ser de 1% según los más optimistas. La tasa de intervención del Banco de la República, 13%. La inflación cerró en 9,28% y las exportaciones tuvieron una caída del 15%. Para el sector industrial concretamente, ¿qué tan malo resultó ser este año que terminó? El año fue un año definitivamente regular, Henry. Fue un año en el cual solamente el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto del 1%, recuerde usted que nosotros habíamos previsto desde inicio del año que iba a estar entre 0,5 y 1%, solamente ese resultado es un resultado definitivamente malo, porque de alguna forma nos habla de un segundo semestre del año 2023 que tuvo cifras negativas. Entonces, ante ese panorama, digamos, de cifras globales, de cifras macro, por supuesto para sectores como los que representa la ANDI, que son el sector industrial, el sector salud, el sector de algunos servicios, el sector digital, pues evidentemente esa cifra es una cifra que nos genera preocupaciones importantes, razón por la cual el informe es un informe que se concentra en identificar dónde estuvieron las fallas grandes, dónde están nuestras debilidades y dónde están las potenciales, digamos, correctivos que podamos aplicarle para el año 2024. ¿Ese regular comportamiento para la industria, doctor, fue más atribuible a factores internos, locales de nuestro país o también y todavía a factores internacionales que pesan mucho en muchos sectores? Tiene que ver con muchas cosas, Henry. Tiene que ver con el hecho de que hubo una caída importante en la demanda, tiene que ver con el hecho de que hubo una caída importante en la inversión derivada quizás de temas como la confianza de los inversionistas o temas como las tasas de interés que fueron tan altas y que han sido tan difíciles para los empresarios, para las pequeñas empresas. Tienen que ver también con la caída, digamos, del ingreso disponible de los hogares derivada de la alta inflación, pero también del aumento de las tasas de interés que generó menos ingreso disponible para comprar otras cosas. Usted sabe que efectivamente los créditos hipotecarios sin duda alguna crecieron en forma importante en términos de las cuotas a pagar. Usted sabe que las tarjetas de crédito también crecieron. Usted sabe que fue difícil entonces cerrar, por ejemplo, ventas de productos durables o semidurables como vivienda o vehículos. De manera que todos esos factores son factores que para nosotros son determinantes y que de alguna forma nos indican también dónde están eventualmente los potenciales correctivos para el 2024. El tercer trimestre del año pasado cerró negativo. La economía no creció, sino que por el contrario decreció. Hay temores sobre si el cuarto trimestre pudiera haber tenido un comportamiento similar. ¿Usted qué cree? Porque si fuera así, se consolidaría prácticamente una recesión en Colombia.
Y sin duda alguna el segundo semestre todo fue malo. El tercer trimestre, como usted menciona, tuvo un dato de menos 0,3%. Luego tuvimos una caída también en el mes de octubre, que es el primer mes del cuarto trimestre. Tenemos la ilusión de que de pronto el mes de diciembre haya sido un poco mejor, aunque recuerde usted que al final uno compara, son meses iguales, o sea, uno compara el diciembre de este año con el diciembre del año pasado. Entonces, muy seguramente va a ser algo. Si es positivo, no va a ser muy positivo y es probable que esté muy cercano, digamos, al 0%. Entonces, lo que yo creo es que sí, efectivamente, el segundo semestre fue un semestre casi que recesivo o prácticamente recesivo. Por eso es que justamente tenemos la obligación de buscar un primer y segundo semestre del año 2024 que nos permitan recuperar un poco el espacio perdido. Fíjese usted que las expectativas más optimistas hoy en día nos hablan de un año que va a tener un crecimiento del 1,8%, lo cual tampoco es bueno. Es decir, yo creo que tenemos que hacer muchas cosas muy rápido, muy pronto, para lograr superar esas cifras, que son cifras que nos están sin duda alguna pintando, digamos, un año que no es el año que quisiéramos tener en el 2024. Y están definidas, a juicio de la ANDI, doctor McMaster, esas medidas que debería tomar, no sé si todas por parte del gobierno o eventualmente de otros sectores y otras autoridades también. Yo diría que el gobierno tiene, digamos, a su disposición un set de cosas para hacer. Está el tema del sector construcción, está el tema del sector de infraestructura, donde hay muchas cosas que se pueden hacer. El gobierno puede ser también un gran generador de confianza. Por ejemplo, si tiene la regulación correcta y una regulación prudente en muchos sectores, en el sector eléctrico, en el sector salud. Y luego también, si hace un ejercicio, yo diría, constructivo alrededor de las 3 reformas que están en este momento en el Congreso. Me refiero a la reforma de salud, a la reforma laboral y a la reforma pensional, que generan tantas preocupaciones para tantas personas. Si el gobierno tiene una actitud, digamos, yo diría conciliadora, concertadora, donde oye, escucha, corrige la reforma en el caso en el que sea necesario, yo creo que podemos tener un escenario de significativa mayor confianza que nos puede producir sin duda un mejor año. De manera que yo sí creo que el gobierno tiene mucho por hacer y está en sus manos una muy buena parte de lo que se nos viene por delante. En otras palabras, de pronto la ANDI no considera tanto que haya que retirar o archivar esas reformas, pero sí modificarlas y llevarlas a sus justas proporciones. Pues es que la pregunta que tenemos que resolver es cuál es la mejor reforma con la cual debemos contar. Por eso le digo, es probable que la mejor reforma no sea la que está hoy en el Congreso. Pasó, por ejemplo, con el caso de la reforma laboral. Fíjese usted que la primera reforma pues se cayó y hubo que presentar una nueva reforma. Ahí hubo una reforma, digamos, distinta a la del primer semestre. Entonces yo diría que tenemos que sentarnos y tratar de tomar la decisión como colombianos de cuáles son las mejores reformas que el país requiere y cuáles son las características que nos van a permitir generar esa confianza, darle atención en el tema de salud a los pacientes, darle seguridad a las empresas para poder generar mayor empleo y asegurarle a los pensionados que van a contar con sus recursos a futuro. Esa confianza, digamos, dependiendo de si es una o es otra la reforma que nosotros vayamos a implementar, pues va a terminar teniendo mejores resultados, esperamos nosotros o no, pero mejores resultados ojalá en el caso del año 2024. El informe que ustedes presentaron hoy de la ANDI, doctor McMaster, muestra la preocupación por la inversión que decayó muchísimo el año pasado, si mal no recuerdo, mencionan un 22%. Para este año el gobierno está anunciando la posibilidad de una nueva reforma tributaria que buscaría reducirle cargas al sector empresarial y subirlas a personas naturales de clase media en adelante. ¿Esa podría ser la vía correcta para reanimar la inversión empresarial en Colombia? Pues es que necesitamos entender bien qué está pensando el gobierno alrededor de esto. Tuvimos diferencias importantes desde el punto de vista conceptual en la reforma llevada a cabo en el año 2022. Nosotros habíamos advertido que la reforma podía tener efectos negativos en la inversión. No estuvimos de acuerdo en ese momento con el ministro de Hacienda, no atendió nuestras observaciones y fíjese que los resultados en cierta forma están sobre la mesa, que se suman, digamos, las medidas tributarias se suman también al hecho de que la tasa de interés efectivamente estuvo especialmente alta y a que también la confianza, digamos, en términos generales estuvo afectada. Entonces, yo antes de darle una respuesta tendría que decir que el país todo tiene que tomar una decisión
digamos, global, tiene que entender bien qué es lo que se está proponiendo antes de embarcarse en ninguna reforma, porque no podemos, digamos, por querer, digamos, solucionar uno o dos temas, generar una incertidumbre adicional a la que ya tenemos en este momento en la economía. ¿Qué hacer para el tema de las exportaciones, para recuperarlas? El año pasado, con las cifras más recientes, había una caída ya como del 15%. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las exportaciones? Sí, bueno, hubo varios efectos. Hubo un efecto, nuevamente un efecto tributario. Colombia en todo caso también tiene que hacer un especial esfuerzo en términos, por ejemplo, de generar mayor productividad en términos del trabajo. Tenemos que trabajar en el tema de las exportaciones mineras y petroleras, que sin duda alguna han sido un muy buen soporte, digamos, de la balanza cambiaria y de la balanza comercial que Colombia ha tenido en el pasado, y tenemos que tener una tasa de cambio competitiva. De hecho, yo creo que si uno logra tener una inflación menor y logramos con esto lograr tener una tasa de interés más baja, seguramente la tasa de cambio va a ser un poco más competitiva, lo que nos va a ayudar a exportar. Todo esto se tiene que dar, digamos, simultáneamente, pero para eso el componente confianza va a ser muy importante, y en eso el gobierno juega un papel primordial. Las autoridades económicas juegan un papel primordial. Justamente, doctor McMaster, el Banco de la República, ¿hay expectativa en que acelere, digamos, esos recortes en la tasa de intervención? ¿Cree usted que es el momento de profundizar esos recortes ya, por ejemplo, para enero, con, por ejemplo, 100 puntos básicos de recorte? Pues lo habíamos pedido y ojalá sí sean. Habíamos también conversado alrededor de la discusión de salario mínimo con el Banco de la República. Nos había hablado de una tasa de interés, perdón, de un incremento que pudiera estar en niveles un poco inferiores a los que se terminaron de alguna forma definiendo por decreto. Eso hubiera seguramente acelerado la reducción de tasas de interés. Yo me imagino que el Banco de la República va a mirar con muchísimo interés el dato ese del 9.28% del mes de diciembre, pero también verá qué sucede durante el mes de enero para poder tomar una decisión. Ojalá efectivamente le demos las razones al Banco de la República para poder tener una tasa de interés significativamente más baja que la que tenemos hoy en día, que sin duda alguna, digamos, por su nivel, está siendo altamente poderosa en términos de contraer la demanda, de contraer la inversión, de contraer las capacidades de las empresas de endeudarse y de los hogares también. Entonces esperemos que efectivamente el banco tenga esas razones y lo pueda acelerar. Pues doctor McMaster, muchísimas gracias por compartirnos la visión, las preocupaciones de los empresarios en Colombia sobre este panorama para 2024. Muchas gracias y de todas formas, un muy feliz año nuevo. Lo mismo para usted, Henry, para todos los televidentes. El doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto valen los subsidios del ACPM que ahora el gobierno quiere desmontar. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Se conoció en las últimas horas el dato final de la inflación con la que cerró el año 2023 en Colombia. La cifra resultó mejor de lo que muchos esperaban. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Salud muy especial para todas las personas conectadas. Gracias, doctor. Estas son las cifras básicas que presentó en su informe de anoche el DANE y nos muestra que terminando ya el 2023, la cifra de la inflación consolidada en todo el año fue de 9,28%. Muchos dicen que resultó más barata o más baja más bien de lo que muchos esperaban, inclusive el propio gobierno. ¿Ustedes esperaban también algo, digamos, por encima de esta cifra? Así es, Henry. Cuando estábamos haciendo nuestros cálculos ya para el cierre del año, nuestra expectativa de la inflación en diciembre era del 9,6%. La del mercado también era muy similar, 9,5%, que creo que era también muy similar a la cifra del gobierno. Así que fue una muy buena noticia cuando usted mira además la reducción en términos de la inflación anual frente a noviembre. Ha sido la reducción más grande desde que hemos tenido buenas noticias en materia de inflación. No estamos todavía completamente felices, por supuesto, porque la inflación todavía continúa por lejos de la meta del Banco de la República, que recordemos es del 3%, pero indudablemente pues la inflación fue una buena noticia para el mes de diciembre. Y esta otra gráfica, doctor Mejía, también del DANE, nos muestra que en los últimos meses son ya como tal vez unos 8 meses de baja continua de la inflación en Colombia y que nos llevó justamente a este 9,28%. Esto lo que estaría mostrando, doctor Mejía, es que ya es, digámoslo así, irreversible el proceso de la reducción de la inflación en Colombia. ¿Ya no se ven muchos nubarrones en el panorama?
Totalmente, Henry. Mire, con la de diciembre se completan 9 meses consecutivos de reducción de la tasa de inflación, luego del pico que tuvimos en el mes de marzo, con una inflación cercana al 13,3%. Estamos también para este año 2024, nosotros desde Fedesarrollo, estimando que la inflación continuará reduciéndose. Nuestra expectativa es que la inflación cerrará alrededor del 6%, puede ser un poquito por debajo, pero 6% nuestra meta puntual, lo cual indica que continuará este periodo largo, hay que decirlo, de 2 años de desaceleración de la inflación. Recordemos, pasemos del 13,12% en el 2022 al 9,28% en el 2023 y finalmente llegaremos al 6 o 5,5% en el 2024. Se ha destacado mucho, doctor, la caída del dólar, que fueron cerca de 1.000 pesos en los últimos meses, como una de las principales causas que pudo haber llevado a que la inflación haya cedido. ¿Esa realmente es la principal causa o hay otras que quizás hayan pesado mucho más? Pues Henry, mire, ese es uno de los elementos que ha ayudado, por supuesto, a esta reducción gradual de la inflación. ¿Cuánto pesa más o menos el dólar en la canasta familiar? Algunos estudios que ha hecho el propio Banco de la República estiman que alrededor del 25% de los bienes y servicios que están en la canasta familiar dependen directamente del precio del dólar. Ejemplo, los electrodomésticos de línea blanca, los automóviles, por supuesto, todos los elementos importados que hacen parte de la canasta familiar, naturalmente pueden influenciar ese precio a través de caídas en el dólar. No es el único factor, naturalmente otro muy importante fue el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República, que cerró en niveles del 13%. Ese apretón monetario, si se quiere, fue justamente necesario para disminuir el crecimiento de la demanda de los hogares y lograr reencauzar esta senda de inflación hacia los niveles de largo plazo. Usted mencionaba, a propósito del Banco de la República, ahora la senda, la meta, digamos, de inflación que está por los lados del 3, como máximo 4%. ¿Creería usted que hoy día estamos, digamos, cerca de poder pensar en que vamos a lograr, si no este año, por lo menos en el primer semestre del próximo año, llegar a ese rango meta que se fijó el Banco de la República y que quiere recuperar en la inflación? Pues mire, ¿qué más quisiéramos? Que en este 2024 ya retornáramos a estos niveles de largo plazo del 3%. Colombia se había acostumbrado a tener tasas de inflación muy bajas. Infortunadamente no ha sido el caso en los últimos 2 años. Sin embargo, no creo que sea posible que en este 2024 la inflación retorne a esa meta a largo plazo, ni siquiera retornará al rango que es entre el 2 y el 4%. Ratifico, nuestra expectativa es del 6% y también la del mercado. Cuando usted mira, por ejemplo, las expectativas de opinión financiera que publicamos nosotros mensualmente, hay una pregunta sobre la inflación esperada hacia un año adelante y también está en niveles cercanos al 5,8%. Así que no va a ser posible este año, pero seguramente en el 2025 ya estaremos otra vez en ese ansiado rango meta, ojalá ya en la meta puntual del 3%. Usted mencionaba, doctor Mejía, esta otra cifra que le quiero mostrar, que es la tasa de intervención del Banco de la República, que estaba en 13,25, la bajaron en diciembre ya al 13%, la primera alza y muy esperada por muchos en muchos meses, pero ahora la expectativa es de si con esta inflación que resultó más positiva, más favorable que lo que muchos esperaban, si ya es oportuno que el Banco de la República acelere esa reducción, esos recortes en la tasa de intervención. ¿Cree usted que, por ejemplo, en esta reunión de enero podría darse una buena reducción en esa tasa de interés de intervención? Pues mire, hay elementos a favor y en contra de esa aceleración en la reducción de la tasa de interés del Banco de la República. Elementos a favor, el más importante indudablemente, la buena noticia en materia de inflación para el mes de diciembre, ratifico, por debajo de la expectativa del mercado, del propio Banco de la República, así que es una buena noticia. Sin embargo, el Banco de la República tendrá un elemento que le juega en contra, que es el aumento del salario mínimo. Recordemos que en diciembre, cuando se toma la decisión de reducir la tasa de intervención en 25 puntos básicos, la Junta del Banco fue contundente en enviarle un mensaje al Gobierno Nacional sobre la necesidad de una prudencia en el aumento del salario mínimo. Yo creo que esa prudencia no se dio, un aumento del 12%, casi 3 puntos por encima de la inflación, y seguramente el banco va a tener que actuar con un poquito de prudencia para entender cuáles son los impactos de ese aumento del salario mínimo en materia de inflación. Eso es lo que le va a poner un poquito de, digamos, de freno a esa senda de reducción de la tasa de interés. Ahora bien, no me cabe duda que en este 2024 esa senda de reducción se dará. Nuestra expectativa es que a diciembre de este año llegará a niveles cercanos al 8%, incluso por debajo de esa cifra.
Este año, doctor Mejía, pues ya no vamos a tener, por lo menos en el mismo impacto o en el mismo ritmo del año pasado, las alzas en la gasolina, porque ya el mismo gobierno lo ha dicho, se logró desmontar todo el subsidio. Pero falta desmontar el subsidio de la CPM y están en esa discusión porque además entiendo que ese tiene un mayor impacto, digamos, en la canasta familiar vía transporte. ¿Qué cree usted que debería ser lo más sabio, lo más inteligente que puede hacer el gobierno sobre ese desmonte a los subsidios de la CPM? Pues fíjese, Henry, que lo más curioso para nosotros cuando hicimos los cálculos con base en las ponderaciones, las participaciones de los bienes y servicios en la canasta del DANE, es que realmente es la gasolina la que tiene el impacto más grande, porque la gasolina tiene impactos no solamente indirectos, por supuesto, a través del aumento de los costos de transporte, sino también impactos directos, porque la gasolina hace parte de la canasta familiar con una proporción muy pequeña, porque naturalmente no todos los colombianos pues demandan gasolina. El ACPM solamente tiene impactos indirectos a través de lo que usted bien menciona, que es el costo del transporte. Ahora bien, de todas maneras, los impactos son importantes y aquí lo que hay que hacer es, como lo hizo el gobierno con el precio de la gasolina, actuar gradualmente. No se pueden hacer aumentos muy grandes en el corto plazo, hay que darle espacio a ese aumento en el precio del diésel, seguramente se podría hacer en un año y medio, un año largo, que permita darle justamente la solución a este problema fiscal que tiene el alto costo de subsidio al precio del diésel, por un lado, y por otro lado, pues mitigar las presiones en la inflación que podría generar tal aumento a lo largo de este 2024. Cuando el año pasado tuvimos inflaciones muy altas, doctor Mejía, los bancos estaban ofreciendo tasas de rentabilidad, por ejemplo, para los CDTs que en algunos momentos alcanzaron a llegar al 17, hasta 18%. Con la caída de la inflación, este año seguramente ya no vamos a ver esas tasas tan buenas, tan positivas, tan favorables en los CDTs, por ejemplo, de los bancos. Sí, Henry, mire, aprovecho esa pregunta para darle un consejo a quienes nos están viendo. Primero, sobre el tema del ahorro. Hay que aprovechar esta coyuntura que todavía es de tasas de interés altas para que quienes tengan disponibilidad de un excedente lo puedan invertir justamente en portafolios de renta fija. Esto es instrumentos como los certificados de depósito término, más conocidos como CDTs, que pueden dar rentabilidades nominales todavía en 2 dígitos. Ya no del 17% probablemente, pero sí probablemente del 13, 14%, especialmente en estos primeros meses del año. Ahora bien, eso se va a acabar, así que el momento es de los primeros meses del 2024. Al lado de las deudas, quienes incurrieron en créditos, ya sea de hogar, de ley de inversión, hipotecarios el año anterior, porque vieron la necesidad urgente, este año va a ser un momento interesante para llamar a su banco y preguntar si hay reducciones en las tasas de interés y también para llamar a otros bancos que seguramente podrían estar interesados en comprar esa cartera a tasas de interés sustancialmente más bajas. Es un momento también, esa reducción de tasas de interés, de nuevo para aprovecharla justamente para quienes tienen créditos y reducir esos costos de financiamiento. Excelentes consejos. Y le hago una última pregunta sobre otra cosa que me han preguntado amigos, y es si el mercado accionario, que estuvo muy desanimado el año pasado, ha repuntado un poco en las últimas semanas, puede tener este año un mejor panorama gracias a la caída de la inflación y de las tasas de interés. ¿Hay alguna relación ahí? Sí, puede ser, porque cuando empieza a caer la rentabilidad de la renta fija, justamente cae la tasa de interés a lo largo del año, se empieza a abrir un poco más el apetito por la renta variable. Y dadas los bajos rendimientos que ha tenido el mercado accionario colombiano en los últimos años, pues surge como eventualmente un instrumento interesante de inversión. ¿Cuál es el elemento que no es positivo para el mercado accionario colombiano? Que es un mercado muy poco profundo, con muy pocos emisores, no tiene tanta profundidad como la de otros mercados pares y, por supuesto, países más ricos. Así que hay que tener mucha cautela y, como siempre, el consejo para quienes nos están escuchando es que hay que diversificar las inversiones. No hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que tener diferentes inversiones en dólares, en mercado accionario, en renta fija, para evitar que movimientos abruptos de cada uno de estos activos puedan generar desvalorizaciones muy grandes de esas inversiones. Interesante tema, doctor Mejía. Muchísimas gracias por estos consejos, por estas luces que nos brinda aquí en Signo Pesos para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias y un saludo muy especial. Feliz noche. A usted, doctor Mejía, director de FEDesarrollo. Es hora de una segunda pausa y en breve les contaremos que los grandes consumidores de energía están en alerta por una inminente alza de hasta 30% que podría darse en las tarifas de la electricidad. Regresamos con esta que es la cifra económica del día.
16 billones de pesos y corresponde al valor del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que dejaron el año pasado los subsidios otorgados por el gobierno al precio de la CPM. La cifra fue revelada hoy por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien anunció que se darán un tiempo para discutir y acordar con los transportadores la mejor manera de desmontar esos subsidios durante este año sin que impacte mucho la inflación. Y a propósito de vehículos, la Superintendencia Financiera entregó detalles de los incrementos en las tarifas del SOAT para este año. No hay una sola cifra de incremento, sino que hay dos, y será dependiendo del tipo de vehículo. Así que vamos a mirar en primer lugar los vehículos que, recuerden ustedes, tienen rebaja del 50% en la tarifa del SOAT. Estos vehículos tendrán un alza de 10,97%. Ahí están cobijados, según el decreto del gobierno que viene desde el año pasado, las motos de hasta 200 centímetros cúbicos, los ciclomotores, los motocarros, los tricimotos, los taxis, los buses, busetas y flotas. Ahora bien, ¿cuál es la tarifa que le queda para cada uno de estos vehículos? Les tengo algunos ejemplos que vamos a mirar enseguida. Estos vehículos que tienen rebaja, motos, por ejemplo, de menos de 100 centímetros cúbicos, pagarán este año una tarifa de 230.200 pesos. Una moto de 100 a 200 centímetros cúbicos pagará 308.500 pesos y un taxi, por ejemplo, de 1.500 centímetros cúbicos y que tenga hasta 10 años de antigüedad en su modelo, pagará 253.300 pesos. Estos precios son ya incluyendo la rebaja que otorgó el gobierno nacional y que se va a mantener durante este año. Ahora veamos los otros vehículos, los que no tienen rebaja. Para ellos, el incremento en el SOAT será del 18,4%. Ahí se incluyen prácticamente todos los vehículos familiares, camionetas, jeeps y las motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos, al igual que todos los demás vehículos que no tengan o no estén cobijados por el decreto que rebajó la tarifa para esas 14 categorías especiales. ¿Cómo quedan las tarifas para estos vehículos que no tienen rebaja? Pues miremos algunos ejemplos. Una moto de más de 200 centímetros cúbicos pagará de SOAT este año 830.100 pesos. Un vehículo familiar con hasta 10 años de antigüedad y 1.500 centímetros cúbicos máximo de cilindraje pagará 487.500 pesos. Si ese vehículo tiene ya más de 10 años de antigüedad, pagará 646.500 pesos de tarifa de SOAT. Y un campero o una camioneta de hasta 10 años de antigüedad y entre 1.500 y máximo 2.500 centímetros cúbicos de cilindraje pagará 1.032.300 pesos. Así que aliste su bolsillo porque las tarifas para este año se incrementan de manera muy fuerte para los vehículos particulares que no tienen rebaja del gobierno. ¿Cuáles fueron los criterios para estas alzas este año? Básicamente dos. Primero, acatar el decreto que mantiene la rebaja del 50% para las 14 categorías mencionadas. Y segundo, fijar unas tarifas que sean suficientes para cubrir los gastos derivados de la accidentalidad vial y que deben cubrir las aseguradoras. Para este año se estima que los gastos médicos de cada víctima de accidentes de tránsito costarán en promedio 3.200.000 pesos. Y vamos con otras noticias. Hoy se realizó una asamblea extraordinaria de Ecopetrol en la que se aprobaron cambios en los estatutos que buscan modernizar a esta compañía y abrirle nuevas líneas de negocio. Paola Sierra nos cuenta detalles. La Asamblea Extraordinaria aprobó varios cambios en los estatutos de la petrolera colombiana. Se establece un mínimo del 30% de participación de mujeres en la junta directiva y además se redujo de 15 años a 12 la experiencia necesaria para ser parte de dicha junta. Una mayor participación de gente joven, no quiere decir que todos los que estén sean viejos, no, ni que sean mayores, hay que permitir una presencia de la juventud en las juntas directivas. Los jóvenes traen ideas nuevas, el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado. El ministro de Hacienda aseguró que la transición para que Ecopetrol se convierta en la primera empresa de energía de Colombia ya estaría en discusión. Es decir, que además de extraer gas y petróleo, Ecopetrol podrá invertir en energía eléctrica, energías renovables, entre otros. Hablo de todos los elementos de energía. Energía es petróleo, gas, energía es energía eléctrica, transmisión, generación. Energía es energías renovables, solar, eólica y energía es hidrógeno. El futuro del mundo es hidrógeno. Ecopetrol
está en proceso de exploración en el mundo del hidrógeno y hacia allá tenemos que ir trabajando. De hecho, Ecopetrol ya está desarrollando proyectos piloto de hidrógeno. Estableció esta hoja de ruta 2040 en la que se aspira a que Ecopetrol sea ese gran actor en la transición energética, no solo como un gran consumidor de gas, de electricidad y de hidrógeno que hoy es, sino también como un gran productor a gran escala para producir hidrógeno verde para exportación. Con esto, Ecopetrol plantea generar hasta 3.000 megavatios de energías limpias para 2030. La nueva línea de negocio de energías renovables se presentaría en los próximos días. Y hay alerta entre los grandes consumidores de electricidad por cuenta de una inminente y considerable alza que vendría en las tarifas por cuenta de una medida que está considerando expedir la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Veamos lo que explica Sandra Fonseca, directora de ASO Energía. Desde ASOEnergía damos una alerta por el aumento de alrededor del 30% en el costo de la energía para los usuarios del país por la resolución de la que trasladaría el costo de intervención de la bolsa a la demanda. Existe un riesgo inmediato y es evidente que bajo la sombrilla de una intervención híbrida en la bolsa se impactará negativamente al consumidor al querer compensar esta acción con incrementos en el componente de las restricciones del servicio de electricidad a los usuarios. Si el mercado mayorista funcionara bien, el traslado de costos eficientes sería directo y no debería trasladar costos artificiales en la tarifa. ASOEnergía y sus empresas agremiadas han propuesto medidas consistentes, estructuradas y duraderas que beneficien a los usuarios y mantiene una posición de búsqueda de acciones conjuntas que permita aportar a la competitividad del sector energético del país. Y ahora les presento los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.946 pesos con 39 centavos. Subió 12 pesos con 26 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 1,07%, se ubicó en $76 con 76 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.400.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,9%. La acción que más se valorizó fue la preferencial de Cementos Argos con una ganancia de 2,93% y la que más bajó fue la de Fabricato con un retroceso de 13,91%. Antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking de los 10 destinos más buscados en el mundo el año pasado para hacer turismo según las cuentas entregadas por el portal Google. En su orden, Grecia, España, Italia, Portugal, Croacia, Chipre, Tailandia, Egipto, Malta y Marruecos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.